¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias económicas. La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre del año. El Producto Interno Bruto aumentó un 1,6%. El dato supone una notable desaceleración con respecto al último trimestre de 2023, cuando la economía estadounidense registró un crecimiento del 3,4%. Los analistas mostraron su decepción, aunque señalaron que el mercado laboral sigue dando muestras de solidez. La semana pasada, las nuevas solicitudes de desempleo registraron un ligero descenso. La tasa de paro en Estados Unidos se situó en marzo en el 3,8%. ¿Cómo hay que entender e interpretar estas cifras? Nos vamos a Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, cuéntanos, ¿se disipa ahora la posibilidad de que haya un aterrizaje suave después de esta rebaja del crecimiento en el primer trimestre? No, un dato no hace tendencia, o por lo menos es prematuro pensar en ello, sobre todo cuando se ve que son los factores más volátiles los que están restando al crecimiento. Los analistas calculaban que se iba a estar alrededor del 2,4%, pero un menor gasto público, un mayor déficit comercial y los cambios en los inventariados han restado al crecimiento del PIB. Todo ello se pueden considerar incluso factores estacionales. En cuanto al gasto de los consumidores, se ha mantenido, aunque con algo menos de fuerza, debido a que ha habido una desaceleración en el gasto de algunos bienes, como han podido ser los autos y las gasolinas. La tendencia subyacente de la economía sigue apuntando al crecimiento y, de hecho, es muy notable la contribución de ciertos rubros, como por ejemplo la construcción. Estas cifras se van a revisar en los próximos meses, pero los economistas miran al conjunto y no ven motivos para preocuparse de momento. Vaya, que de momento no hay motivos de alarma. ¿Es la subida de la inflación lo que más preocupa ahora mismo, Ana? Sí. En la inflación, con eso se toca nervio. La medida de la inflación del trimestre presenta un avance del 3,7% y es la primera aceleración en 12 meses. Lo dijo el presidente de la Reserva Federal, que la última fase de la rebaja de la inflación iba a ser lenta, complicada, con baches, y así está siendo. El viernes se conocerá la lectura actualizada que mira la FED para tomar decisiones, pero las bolsas, que ya están de por sí muy volátiles, han reaccionado con fuertes bajas y con fuertes subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Normalmente una caída del crecimiento del PIB, los mercados la habrían visto con buenos ojos como un incentivo para la reducción de las tasas de los tipos de interés, pero no con esta inflación. Ahora se entiende que el presidente de la FED dijera que necesitará ver más evidencias de que la inflación está bajando. Así que en este año, a un joven, hemos pasado de tener apuestas a rebajas de tasas en marzo para pasarlas a septiembre. Ya veremos, porque también hay muchos analistas que creen que en el año 2024 nos vamos a quedar como estábamos. Interesante. Muchísimas gracias por ponernos en contexto esta cifra de crecimiento, Ana. Gracias. Abrió sus puertas el Salón del Automóvil de Pekín. China se ha convertido en el mercado del mundo más importante para numerosos fabricantes. En 2023 se vendieron allí más de 5 millones de autos eléctricos, más que en ningún otro país. El fabricante chino BYD también ha superado en ventas automotrices como Volkswagen y Tesla. Y otras empresas chinas como Xiaomi y NIO también se están haciendo un hueco en el mercado, ya que gracias a las elevadas subvenciones públicas que reciben, pueden ofrecer sus modelos a precios mucho más económicos que sus competidores extranjeros. Sin embargo, las alemanas Volkswagen, Mercedes y BMW quieren mantener su posición en el mercado chino y han declarado la guerra a las automotrices de ese país. El gigante minero británico Anglo American se disparó un 13% en la Bolsa de Londres tras recibir una oferta de compra de 38.800 millones de dólares por parte de su competidora anglo-australiana BHP. Una operación que, si se materializa, creará el mayor productor de cobre del mundo. Ambas empresas mineras buscan una transición de sus fuentes de ingresos tradicionales, como el gas y el carbón, hacia la extracción de metales y minerales. BHP está especialmente interesada en los activos de cobre de Anglo American, que incluyen operaciones en Perú y Chile. Anglo American confirmó en un comunicado haber recibido la oferta, aunque señaló que no está claro que se acabe lanzando, o mejor dicho, alcanzando un acuerdo.
Con la soja al cuello es un eslogan que caracteriza la situación de muchas comunidades rurales en Brasil, Argentina y Paraguay, países principales productores de esta oleaginosa en Latinoamérica. Los pequeños agricultores denuncian intoxicaciones por los pesticidas, deforestación de importantes ecosistemas y desplazamientos por el agronegocio de la soja. Simultáneamente, las empresas agroquímicas alemanas generan miles de millones de ingresos con la venta de semillas de soja modificadas genéticamente y los pesticidas. Un panel en Berlín está tratando estos días estos temas y hablaremos ahora con uno de los panelistas de Paraguay. Tenemos la oportunidad de hablar sobre este asunto con Abel Areco, abogado de la organización civil paraguaya Base IS, que se encuentra ahora mismo aquí en Berlín. Señor Areco, gracias por atendernos. La suya y otras sociedades civiles han interpuesto una denuncia ante la OCDE responsabilizando al consorcio alemán Bayer de graves impactos de la agricultura industrial en Sudamérica. ¿De qué lo acusan exactamente? Muchas gracias, muy buenas tardes. Nosotros notamos a base de una investigación que a raíz de los productos que están vendiendo la empresa en el cono sur de Latinoamérica se están violando derechos humanos de familias campesinas e indígenas que viven en la zona rural de Paraguay y en todo el cono sur. ¿Y a qué se refiere exactamente cuando dice que se están violando derechos? ¿Puede ser un poquito más concreto? Se afectan producciones de autoconsumo de las familias campesinas, hay afectaciones a la salud, se destruye la biodiversidad en gran parte del cono sur, como así también genera conflictos comunitarios de las familias campesinas e indígenas. Señor Areco, grandes superficies de tierra cultivable en Sudamérica se destinan a la soja genéticamente modificada. ¿Cuáles son los impactos del uso de semillas de este tipo y pesticidas que, por ejemplo, vende Bayer y otros agroquímicos allá en la región? Y según los estudios, más de 74 millones de hectáreas se está cultivando semillas genéticamente modificadas en el cono sur de Latinoamérica, y eso impacta en la vida, en la forma tradicional de producción de las comunidades campesinas e indígenas, porque las pesticidas afectan directamente ese modelo de producción, como así también genera concentración de tierra y, como ya les mencioné, genera criminalización y afectaciones a la salud de la población. Las empresas venden millones de pesticidas clasificados como altamente peligrosos, sobre todo a los países menos desarrollados, muchos en América Latina. Brasil es el principal receptor. ¿Por qué piensa que esto es así? Porque es el lugar donde más está instalado el modelo agroindustrial y ya está la infraestructura instalada de esta empresa, por tanto es el lugar donde le es más fácil de lucrar con esta actividad porque finalmente es una actividad económica. El sector de los agroquímicos dice que los pesticidas son una herramienta importante para luchar contra la pérdida de cosechas y producir suficiente alimento para la población. ¿Qué dicen ustedes? El desafío de la alimentación de la población mundial es una realidad, pero lo que nosotros notamos es que este modelo de producción y este uso de paquetes tecnológicos afectan derechos humanos de la gente, de las poblaciones rurales. Por tanto, mientras eso ocurra, nosotros creemos que no estamos caminando hacia un mundo justo y democrático. La producción de alimentos no debe ser a costa de violaciones de derechos humanos de ciertas poblaciones. Señora Abel Areco, muchísimas gracias por darnos su punto de vista. Un saludo. Muchas gracias a usted. La industria argentina sufrió una caída del 11% en los primeros 2 meses del año por la caída del consumo tras la devaluación del peso al inicio del gobierno de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones de personal, los recortes de horas extra y los retiros voluntarios se multiplican en las multinacionales automotrices, pero también en las industrias textil y alimentaria. Máquinas alemanas casi nuevas. Luciano Galfione las compró el año pasado para modernizar su fábrica textil en Buenos Aires. Invirtió $2 millones y para eso hipotecó la planta y 2 inmuebles familiares. Pero ahora solo está usando 1/5 de su capacidad productiva y en marzo debió despedir a 40 empleados, el 20% de su plantilla. Galfione lo atribuye al ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre pasado. Cuando cambia la administración, lo primero que se hace es una gran devaluación. Esa gran devaluación lo que termina ocurriendo es que generó índices de inflación muy grandes, la gente perdió poder adquisitivo sobre todas las cosas y eso repercutió de lleno en el consumo. La industria textil es fuerte, dependiente de un mercado interno.
Galfione preside la Fundación Proteger, que reúne a empresas textiles de Argentina. La mitad de ellas se está despidiendo, recortando horas de trabajo o suspendiendo personal, pagándole el 70% del salario. No es el único sector en caída. Toda la industria argentina produjo en febrero 10% menos. La producción de las automotrices cayó más del 23% en el primer trimestre. Toyota ofrece retiros voluntarios, Renault recorta empleos, Nissan y Volkswagen suspenden personal y General Motors paraliza su planta. El jefe del sindicato automotor, Ricardo Pignanelli, aceptó la jubilación anticipada que le ofreció Mercedes-Benz. Advierte que 7.000 de los 30.000 trabajadores de automotrices argentinas están afectados por medidas de ajuste. El mercado interno está deprimido, el mercado interno no se puede explotar porque no hay, para traer las autopartes que le faltan para terminar el vehículo, hay problemas monetarios. Debe ser el último tren de la historia para la industria automotriz en la Argentina. Pignanelli comparte con Raúl Amil la preocupación porque las automotrices privilegian las inversiones en Brasil en lugar de Argentina. Amil, dueño de una fábrica bonaerense de ventanas y portaequipajes, debió suspender en forma rotativa a todo el personal 20 días, pero ahora han vuelto a trabajar sus 140 operarios. Hay mercados de exportación que se cayeron, Perú, Chile, Colombia, también una caída local, o sea, el vehículo tiene un alto componente en dólares, o sea, la devaluación del dólar de diciembre pegó fuertemente sobre el precio de los vehículos, con lo cual eso y el salario no se movió a la misma velocidad. Va a haber una recuperación seguramente a partir del segundo semestre. Amil espera que se recuperen el salario y el crédito, pero por ahora se multiplican los despidos en fábricas argentinas como las de Bimbo, PepsiCo o Bridgestone. Con esto ponemos punto final al informativo. Gracias por acompañarnos de nuevo.